todos, nosotros somos el grupo Poseidón y en esta ocasión vengo a explicarles acerca del diagrama del funcionamiento del simulador de NIBP con Arduino. Entonces, pues acá tengo el diagrama funcional del proyecto y entonces empiezo con el primer bloque funcional que es la entrada de parámetros. No he puesto aquí la interfaz porque voy a explicar a detalle el código, entonces en este momento pues no está aquí implementado. Entonces la entrada de parámetros sería los que dicen aquí, que es el BPM, la presión sistólica, la diastólica, la edad, si hay un ruido y si hay ruido, la amplitud, la desfase o la frecuencia. En la interfaz pues ya se implementará lo que es el ruido definido o simplemente el ruido puede ser no. Entonces, después de esto, de la entrada de parámetros, que sería esta, viene lo que es la generación de la señal de presión del brazalete y la generación de la señal oscilométrica. Esto se hace a través de esta función que se llama oscilométrica, que lo que hace es calcular unas funciones de la recta basado en los valores de la presión sistólica y diastólica. Estas son sus entradas. La presión sistólica y la diastólica son sus entradas y por medio de ellas es que se hace todo el cálculo. Las salidas de esta función oscilométrica, pues básicamente es la señal de presión del brazalete y la señal oscilométrica, además del tiempo en el que duran estas dos señales, que en su momento la puesto como X y el tiempo de insuflado, que lo vamos a necesitar más adelante. Entonces, para estos dos bloques, esta función oscilométrica es la que cumple eso. En este momento, pues, digamos, se calculan aquí lo que son las rectas. Después de eso, pues, se calcula la presión, se calcula el tiempo en este for de aquí se calcula el tiempo. Y aquí se calculan los escalones con los que baja la función de la presión, la señal de la presión. Y a partir de eso, pues ya se calcula lo que es la señal oscilométrica. Esta señal oscilométrica pues se llama acá abajo y eso simplemente es un contador. Entonces, después de esta señal oscilométrica, el bloque funcional que sigue es la comunicación de Python a Arduino, que son, y se tienen son los parámetros y las señales. Entonces, para la comunicación de Python y Arduino se ha ido en dos, que es si hay ruido o si no hay ruido. Entonces, en el caso de que si haya ruido, simplemente se creó para llegar a Arduino, esto tiene que llegar en forma de cadena. Entonces, pues todos los valores se convierten a cadenas, lo que son los parámetros de entrada, que son el BPM, la presión sistólica, la presión diastólica, el ruido, si es sí o no, y la edad, y pues obviamente la amplitud, el desfase y la frecuencia. Entonces, estos valores simplemente se van a sumar todos y acá se le suma una letra también para los, controlar los valores que llegan a Arduino. Entonces, pues simplemente todo esto se suma y además de eso, pues se tiene en cuenta la señal de presión, que es puesta como Y1, y la señal oscilométrica, que es Y2. Aparte de eso, se envía un tiempo insuflado, que es el que se necesitará para hacer la señal de control de la presión del brazalete, el tiempo y el valor máximo de la señal oscilométrica, que explicaré por aquí más adelante. Entonces simplemente lo que se realiza es estas dos líneas que es para que se envíen al Arduino. Entonces después de esta comunicación a Python y Arduino, entonces se reciben estas en esta función que se llama comunica. En esta función comunica lo que se hace es tomar todas las letras que se dejaron enunciadas aquí para separar cada valor y separar pues la cadena de datos que llega. Entonces, pues esto es lo que realiza esto aquí, estos for y estos if, es separar estos valores. Cerrando esto, pues simplemente acá lo que se hace con ya definidos los números que encajan según la posición donde estén estos valores,
pues se realiza ya lo que es la separación de los datos, que serían pues estos, tanto para la señal con ruido, que sería esta, pues que incluye la amplitud, el desfase y la frecuencia, como para la señal sin ruido, que es la que no incluye estos parámetros. De resto, pues ambas son parecidas. Entonces, esto es lo que esta es la función que recibe aquí en el programa de Arduino y pues se controla a través de unas banderas. Vamos a empezar entonces con el bloque funcional del cálculo de los indicadores de acuerdo a las entradas. Este bloque de indicadores pues es realizado por la función indicadores y lo que hace sus entradas son el BPM, la presión sistólica, la diastólica y la edad. ¿Esto qué hace? Primeramente separa lo que es la edad entre tipo de paciente, que sería un niño, un adulto joven, un adulto de mediana edad y un anciano. Para después, con estos intervalos de edad, separarlos por medio de condicionales, lo que es los latidos, lo que es el tipo, digamos, el estado de la presión. Y eso es lo que define si el paciente, define el tipo de paciente, si tiene latidos por minuto normales o tiene una bradicardia o taquicardia, y además si tiene una presión alta, normal o baja. Eso es lo que lo separa por medio de edad. Esto pues simplemente aquí se ven unos numeritos que son los que se envían al Python y pues aquí simplemente lo que se hace es que se separa. Pero eso todavía no se ha enviado a Python. Simplemente se está clasificando y generar este dato, este número. Después de eso, entonces ya tiene el cálculo de indicadores de acuerdo a las entradas. Ahora se viene el control de la presión de los brazaletes. Este control de la presión de los brazaletes es realizado por esta función que se llama control. Y esta función lo que hace es, dependiendo de mi tiempo, por eso la entrada de esta función es el tiempo y mi tiempo insuflado. Cuando mi tiempo es menor a mi tiempo insuflado, entonces yo sé que en ese momento estoy inflando mi brazalete. De lo contrario, lo estoy desinflando. Eso lo que hace es generar una salida digital en la que se enciende un LED para cuando lo estoy inflando y se apaga cuando empiezo a desinflar. Y al mismo tiempo que se apaga, se enciende otro LED diferente que pues ya indica que se está desinflando el brazalete. Eso es lo que hace esta función de control. Aparte de eso, todo esto realizado al mismo tiempo, se hace el control de la señal oscilométrica en un conversor digital análogo. Entonces, esta se hace por medio de esta función oscilo. Lo que se hace es mapear la señal oscilométrica que llega desde Python, se mapea y se toma su valor máximo. Para eso es el valor máximo de la función de la señal oscilométrica que se envió en esta parte de aquí como M. Para eso es este valor. Y pues a 12 bits, esto es declarado acá arriba en el setup. Estas, pues las salidas digitales, que serían estas, y la resolución de tanto de lectura como de escritura del Arduino, que sería de 12 bits, que en este caso pues es la máxima para este Arduino. Después de que se mapea, se realiza la escritura de esta señal oscilométrica. Después de esto, lo que se hace es el conversor análogo digital. Entonces simplemente pues, se sigue utilizando esta misma función oscilométrica y lo que se hace es guardar en esta variable oscilométrica LED la salida que pues he declarado y pues aquí se está haciendo lo del análogo digital. Físicamente hay un LED que se enciende y se apaga cada vez que hay un pulso de la señal oscilométrica, que eso se mostrará más adelante. Y pues digamos que así se demuestra que, que se está pues enviando y recibiendo la señal. Aparte de eso, hay un bloque funcional de ruido. Este bloque funcional de ruido se hace cuando si ruido sí,
o bueno, más bien, cuando el ruido es no, no se realiza nada en este bloque, pero cuando el ruido sí, se llama la función read. Esta función read lo que hace es tomar una función, una seno y sumársela a la señal de presión que llega del Python. Esto se divide entre 100 porque para guardar decimales, para poder sumar la seno, se, se multiplicaron acá por 100, por 100, por 100, para poder que se pudieran obtener algunos decimales. Y entonces acá yo en este momento, cuando lo estoy pasando a la Inter, pues lo doy entre 100 para poder realizar esta operación de suma. Y este pues, es mi tiempo de muestreo de lo que es la señal de seno. Debido a que pues esto se repite, no es necesario un for, sino que simplemente al enviar y recibir datos todo el tiempo, pues estar iterando está ahí. Entonces en este se genera la señal con ruido, la señal de presión con ruido en esta función de acá. Ahora, con todas estas salidas que se tienen, se envía a la comunicación a Arduino y Python. Esto se hace a través de la función envía. Entonces, lo que se hace es enviar todo como un string eh, para poder pues, que se forme una cadena de datos. Y esta comunicación se realiza, pues, por ejemplo, cuando el ruido sí o cuando el ruido es no. ¿Por qué? Porque esta diferencia, porque cuando el ruido sí, pues yo tengo que enviar una señal con ruido, pero cuando el ruido es no, pues simplemente solo envío mi señal de presión. Entonces, en este caso, para ambas se mantiene lo que son los indicadores, que es la persona, el indicador del BPM, el indicador de la presión, y aparte de eso, un serial data, que son estas variables que están aquí arriba, todas pues convertidas en string. Entonces, por ejemplo, para la señal con ruido se envía la señal de la presión con ruido, se envía la señal oscilométrica leída, que es el calco aquí. Esta es la señal oscilométrica que se lee en la función de oscilo y este es el tiempo y la señal de presión. Mientras para cuando el ruido es no, se envía la señal oscilométrica leída, la señal de presión y el tiempo. Estos pues separados con unas letras. En lo que es Python, cuando se reciben estas funciones, cuando se reciben estas cadenas de datos, se hacen a través de un while true. Este while true, como se puede ver aquí, tiene como un try except y pues simplemente me va a imprimir el mensaje cuando la cadena de datos no coincida con lo que yo estoy pidiendo acá arriba. Entonces, yo lo primero que estoy haciendo es separando mis datos, así como lo hice en Arduino. A lo mismo aquí estoy enviando caracteres como S, H, K para poder separar mis datos. Entonces aquí tengo lo que son mis indicadores. Yo sé que mis indicadores nunca van a ser más que de un número, entonces no necesito esto. Pero para mi señal PMR, mi tiempo, la oscilométrica y mi señal de presión, pues si no sé qué tantos decimales vayan a tener o qué cantidad de números me va a enviar el Arduino, entonces por eso los separo de esta manera. Pues esta es la manera de recibirlos, esto es para cuando el ruido es sí, y cuando el ruido es no, es de igual manera la misma estructura con las letras y pues con sus indicadores y su separación. Entonces, continuando, ya tenemos lo que es la comunicación Python-Arduino. Y pues esto es lo que decía anteriormente, que pues ya con lo que envío, simplemente esto es la visualización de las señales y los parámetros. En esto se incluye esto, porque en el Arduino se realizó la clasificación con estos caracteres que se enviaron. Entonces, dependiendo del carácter, eh, pues simplemente yo visualizo un indicador, que serían estos, que lo que decía el paciente es un niño, un adulto joven, de mediana edad, un adulto mayor, eh, y pues bradicardia, taquicardia, presión alta, baja o normal. Y en la visualización, pues se tiene ya simplemente lo que es la graficación de, de las señales, cuando el ruido sí o cuando el ruido no también, porque lo mismo, tengo que separar
cuando quiero graficar mi señal de presión con un ruido o cuando simplemente lo haré sin él. Entonces procederé con el ejemplo. Demostrado la prueba que se realizó del, del código para simulador de NIBP. En este momento no se encuentra con la interfaz, pero es simplemente para mostrar el funcionamiento de la comunicación y de las señales de control. Entonces, primero, pues hay que decir que se entregaron estos datos, que son los que se administrarán por medio de la interfaz, que es de 25 años, un BPM de 60, una presión sistólica de 120 y una presión diastólica de 80. En este caso, ponemos que va a haber un ruido y va a ser de 60 Hz. Entonces, pues lo que se hace es calcular la señal oscilométrica de la presión y se envían al Arduino. Entonces, en este momento el código ya se corrió y lo que nos arrojó fueron que había 459 datos o era 460 debido a que el código empieza desde cero y corresponde a la edad que son 25 años. Entonces el paciente es un adulto joven, latidos por minuto normales y una presión arterial normal. ¿Sí? En este momento se encuentran pues las gráficas, que esta sería la señal oscilométrica y esta es la señal de presión. Pues como se puede ver está escalonada y eso es debido a que pasó por dos comunicaciones que fue de Python a Arduino y de Arduino a Python, entonces pues quedó escalonada, pero sin embargo pues esta es la parte en donde esto es normal porque es la señal de presión. Vemos que los picos de la señal oscilométrica corresponden al tiempo en el que se dan en la señal de presión y voy a mostrar el video de, de cómo funcionaron las señales de control mientras se estaba realizando esto.